Asombroso. La verdadera historia del conductor de la princesa Diana sale a la luz y deja al mundo atónito. El 31 de agosto de 1997, el mundo se despidió de su querida princesa. Conocida como la princesa del pueblo, Diana nunca dejó de ocupar un lugar especial en los corazones de quienes la conocieron. Aunque ella falleció, su recuerdo perdura, y recientemente uno de sus amigos más cercanos rompió el silencio sobre los detalles de su trágica muerte. Colin Teut, quien no solo era el conductor de Diana, sino también uno de sus amigos más cercanos, ha revelado los aspectos más oscuros de esa noche fatídica y los días que siguieron al accidente. ¿Qué secretos impactantes compartió Colin? ¿Y por qué esperó tanto tiempo para hablar en televisión? Prepárate para escuchar la información más reveladora sobre lo que ocurrió hace casi 3 décadas. Diana falleció en un accidente de coche en París el 31 de agosto de 1997. Su muerte dejó al mundo en estado de shock, y Colin Teut, su conductor de confianza, fue uno de los más afectados. Colin, quien había sido un amigo cercano de Diana, fue invitado recientemente a un programa de entrevistas presentado por Kate y Ben. Durante la conversación, Colin luchó por contener las lágrimas al relatar los trágicos eventos posteriores al accidente. Los presentadores notaron que el peso de la culpa y la responsabilidad de no haber sido él quien condujera esa noche lo habían atormentado durante años. Colin comenzó relatando cómo se enteró del accidente. Estaba en casa con su esposa cuando el teléfono sonó. Ella contestó, y al principio la llamada parecía una conversación común, pero pronto el tono se tornó grave. Sin decir una palabra, su esposa le pasó el teléfono y le pidió que se sentara para escuchar la noticia. Colin se quedó sin palabras al recibir la noticia de la muerte de Diana. El accidente en el que Diana perdió la vida ocurrió en el túnel del Pont de l'Alma en París. Ella viajaba con Dodi Fayed, su acompañante, y el conductor Henry Paul, quien también era el jefe de seguridad del Hotel Ritz de París. Todos murieron en el accidente, salvo Trevor Rees-Jones, un guardaespaldas de la familia Fayed, que sobrevivió con graves heridas en la cabeza. El funeral de Diana, realizado el 6 de septiembre de 1997, fue un evento que capturó la atención mundial, con una audiencia televisiva que alcanzó cifras récord en Reino Unido y Estados Unidos. En total, se estima que 2.500 millones de personas en todo el mundo siguieron el evento. El dolor por la pérdida de Diana se reflejó en las numerosas muestras de respeto y admiración que se hicieron en su memoria. En el Reino Unido, miles de personas visitaron el Palacio de Kensington para dejar flores, velas y mensajes. El ataúd de Diana, cubierto con la bandera real, fue llevado de regreso a Londres desde París. Su exesposo, el príncipe Carlos, junto con sus 2 hermanas, acompañaron el féretro hasta la morgue privada y luego a la capilla real del Palacio de St. James. El funeral se convirtió en un evento televisivo de gran magnitud, con la reina Isabel II dando un discurso en vivo el 5 de septiembre. Al día siguiente, el 6 de septiembre, se celebró el funeral en la Abadía de Westminster. Sus hijos, el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique, caminaron detrás del ataúd, acompañados por el príncipe de Gales, el duque de Edimburgo, el hermano de Diana, Lord Spencer, y representantes de sus organizaciones benéficas. Durante el servicio, Lord Spencer habló emotivamente sobre su hermana, destacando cómo, en sus últimos años, Diana había demostrado que no necesitaba un título real para dejar una marca significativa en el mundo. Elton John interpretó una versión especial de su canción Candle in the Wind en honor a Diana, una interpretación que fue única y que recaudó fondos para las organizaciones benéficas de Diana. Desde el día de su muerte surgieron numerosas teorías sobre el accidente. Las investigaciones oficiales, tanto británicas como francesas, concluyeron que el accidente fue causado por el comportamiento del conductor Henry Paul y los paparazzi que perseguían el vehículo. En 1999, un investigador francés determinó que los paparazzi no estaban cerca del Mercedes S280 cuando se estrelló y no fueron responsables del accidente. Sin embargo, en 2008, una investigación británica declaró que la muerte de Diana fue resultado de un homicidio involuntario, causado por las acciones del conductor y los paparazzi. Esta investigación también señaló la falta de uso del cinturón de seguridad y el impacto con un pilar en el túnel como factores contribuyentes. A pesar de las conclusiones oficiales, muchas personas cuestionaron la versión oficial. El tabloide británico The Daily Express y Mohammed Al-Fayed, el padre de Dodi, el acompañante de Diana, destacaron en la difusión de teorías de conspiración. En 2003, Paul Burrell, el mayordomo de Diana, reveló una nota que afirmaba haber sido escrita por Diana en 1993, en la que decía temer que su esposo, el príncipe Carlos, estuviera planeando un accidente automovilístico para causarle una lesión grave y poder casarse nuevamente.
Diana también habría compartido temores similares con su abogado, Lord Miscon, en 1995, sugiriendo que fuentes confiables le habían informado sobre un plan para eliminarla, y a Camilla Parker Bowles para que Carlos pudiera casarse con Ty Gillibourne. En aquel momento, la Iglesia Anglicana no permitía el matrimonio de personas divorciadas, una regla que se mantuvo hasta un sínodo en 2002. En 2004, la Policía Metropolitana de Londres creó un equipo de investigación especial llamado Operación Paget, liderado por el comisionado John Stevens, para investigar las numerosas teorías de conspiración sobre la muerte de Diana. Este equipo se enfocó en 175 afirmaciones de conspiración realizadas por Mohammed Al-Fayed. Durante la investigación, el príncipe Carlos fue llamado a declarar en 2005, afirmando no estar al tanto de la nota de Diana y no comprender por qué ella se sentía así. Al-Fayed mantuvo firmemente su creencia en una conspiración detrás del accidente, insistiendo en que su hijo Dodi y Diana fueron asesinados. Regresando a esa llamada que sorprendió a Colin, en Inglaterra, al otro lado de la línea estaba un colega de Balmoral que le informó sobre el accidente y le sugirió que encendiera la televisión para ver las noticias. Colin encendió la televisión y quedó devastado por las imágenes del accidente. Se vistió rápidamente y se dirigió al Palacio de Kensington, sintiendo una mezcla de shock, dolor e impotencia. Al llegar, se enfrentó a la cruda realidad de la tragedia y descubrió que la condición de Diana era mucho más grave de lo que había imaginado. En el programa de entrevistas, Colin continuó compartiendo su experiencia, describiendo cómo enterarse del accidente convirtió una noche común en una pesadilla. La gravedad de la situación lo afectó profundamente cuando vio las noticias en televisión y sintió la urgencia de llegar al palacio. La culpa y la responsabilidad por no poder prevenir la tragedia lo acompañaron durante años. Colin tuvo que enfrentar una enorme responsabilidad: trasladar el cuerpo de Diana de regreso a Inglaterra desde París. La logística del traslado era complicada, y la presión de los medios hacía la tarea aún más desafiante. Colin se mantuvo firme en su deber, a pesar del dolor abrumador. En París, enfrentó un caos mediático, con reporteros y fotógrafos intentando captar cada detalle. Ver el cuerpo de Diana en la morgue fue un momento doloroso. Un contraste desgarrador con la vibrante persona que él conocía. A pesar de las dificultades, Colin continuó con determinación, apoyado por su esposa y un agregado militar que lo ayudó con los procedimientos necesarios. La escena en el hospital, llena de actividad y urgencia, reflejaba el impacto de la tragedia. El caos fuera del hospital, con la prensa rodeando el lugar, fue otro desafío para Colin, quien se preocupó por mantener la dignidad y el respeto en todo momento. El viaje de regreso a Inglaterra fue el más difícil para Colin, que sintió el peso de la responsabilidad en cada momento. En Inglaterra, la realidad de la muerte de Diana se hizo aún más evidente, con toda la nación en duelo. Colin continuó trabajando diligentemente, asegurándose de que todo se manejara con el máximo respeto y cuidado, a medida que se preparaba para la despedida final de la princesa. Durante estos días de reflexión y tristeza, Colin encontró que París, lejos de ser la ciudad del amor, era un lugar lleno de desafíos, y el apoyo de su esposa y de quienes lo rodeaban fue fundamental en su esfuerzo por honrar la memoria de Diana. Colin Teut tuvo que enfrentar la dolorosa tarea de llevar el cuerpo de Diana de regreso a Inglaterra. Esta responsabilidad, sumada al dolor personal por la pérdida, fue un peso inmenso para él. Cuando llegó a París, la escena era caótica. La prensa estaba por todas partes, y la presión de los medios hacía que la situación fuera aún más difícil. A pesar del caos, Colin se mantuvo firme, sabiendo que debía cumplir con su deber y honrar la memoria de Diana de la mejor manera posible. La experiencia de Colin en el hospital en París fue igualmente conmovedora. El ambiente en el hospital estaba lleno de actividad frenética, con médicos y enfermeras trabajando intensamente para manejar la situación. La presencia de funcionarios británicos y franceses aseguraba que todo se llevara a cabo de acuerdo con los protocolos. La gente común también se reunió en el hospital para rendir homenaje a Diana, reflejando el dolor y el respeto que sentían por ella. Colin también se enfrentó a las teorías de conspiración que surgieron tras la muerte de Diana. Mientras algunas investigaciones confirmaron la versión oficial del accidente, otras, como las de Mohammed Al-Fayed, padre de Dodi, cuestionaron las circunstancias. La investigación británica concluyó que el accidente fue causado por el comportamiento imprudente del conductor Henry Paul y la persecución de los paparazzi, mientras que una investigación francesa descartó la culpabilidad de los paparazzi. A pesar de estas conclusiones, muchas personas siguieron creyendo en las teorías de conspiración, lo que complicó aún más el proceso de duelo y comprensión.
El testimonio de Colin Teut ofrece una perspectiva íntima y desgarradora sobre los eventos que rodearon la muerte de la princesa Diana. Su relato muestra el impacto profundo que la tragedia tuvo en quienes estaban cerca de ella y el peso de la responsabilidad que cargaron, mientras la nación y el mundo entero lloraban su pérdida. Colin enfrentó la dura realidad de su fallecimiento con dignidad, manejando tanto el dolor personal como la enorme carga de su responsabilidad. En la entrevista, Colin reveló cómo el conocer la magnitud del accidente y las dificultades del proceso de repatriación de Diana lo afectaron profundamente. La experiencia en París, la presión de los medios y la tristeza abrumadora fueron desafíos significativos que enfrentó mientras trataba de cumplir con su deber. A lo largo de los años, el peso de la culpa y el duelo han sido una constante en su vida. En enero de 2004, John Burton, el ex forense de la Casa de la Reina, reveló en una entrevista con The Times que había participado en la autopsia del cuerpo de la princesa Diana en el mortuorio de Fulham. Durante esta autopsia, Burton inspeccionó personalmente su útero y concluyó que no estaba embarazada en el momento de su muerte. Robert Chapman, quien realizó la autopsia, corroboró los hallazgos de Burton, afirmando que no había indicios de embarazo en el útero ni en los ovarios de Diana. Para abordar las afirmaciones hechas por Muhammad Al-Fayed, la Operación Paget, un equipo de investigación inició pruebas científicas en muestras de sangre pretransfusionales de Diana, confirmando que no estaba embarazada en el momento del accidente. Además del análisis científico, la Operación Paget realizó extensas entrevistas con personas cercanas a Diana que habían estado en contacto regular con ella en las semanas previas a su muerte. Aunque mucha de la información sensible obtenida de estas entrevistas no se incluyó en el informe oficial de la investigación criminal de la Operación Paget, se informó que los amigos de Diana mencionaron que ella seguía su ciclo menstrual normal, e incluso había indicios de que estaba usando anticonceptivos. Para honrar y recordar a Diana, princesa de Gales, se erigió una estatua en el Sunken Garden del Palacio de Kensington en Londres. Esta estatua fue creada como un tributo por sus dos hijos, William y Harry, coincidiendo con el 20º aniversario de su fallecimiento. El escultor Ian Rank Broadley fue el encargado de diseñar y elaborar la estatua, mientras que Pip Morrison supervisó su colocación en el jardín, que había sido rediseñado para este propósito. La estatua fue revelada oficialmente al público como un memorial a Diana el 1 de julio de 2021, coincidiendo con lo que habría sido su 60º cumpleaños. Con todo lo dicho, ¿qué piensas sobre su muerte? ¿Crees que fue un accidente o un complot de asesinato llevado a cabo con éxito? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste viendo este video, no olvides darle al botón de me gusta, comparte con tu familia y amigos y suscribirte a nuestro canal.